Entonces empecemos hablando sobre el síndrome antifosfolipídico. Esta es una patología autoinmune, como la mayor parte de las enfermedades que están consideradas dentro del grupo de las colagenopatías. A esta también la conceptualizamos como una enfermedad autoinmune, sistémica y crónica, cuya principal característica es un estado de hipercoagulabilidad. O sea que la sangre de estos pacientes tiene tendencia a formar coágulos intravasculares. En este caso el término más correcto es indicar trombos. Trombos cuando están adosados a la pared del endotelio, y émbolos cuando se sueltan de la pared del endotelio y empiezan a circular libremente por el torrente sanguíneo. Este estado de hipercoagulabilidad estará presente con episodios de trombosis arteriales y trombosis venosas. Estos estados de trombosis arteriales pueden llegar a ocasionar isquemia de extremidades. Por eso les decía que algunos casos que habíamos visto previos no tuvieron un desenlace tan favorable, tan bonito como el que les he contado. En otro caso, una paciente, también obviamente descuido de la misma paciente, llegó al hospital con una trombosis arterial de varios días, donde el proceso de isquemia y sobre todo de necrosis era marcado a nivel de todo el pie, con un leve compromiso hasta tercio medio de pierna, tercio distal de pierna, de tal manera que esa extremidad ya no se pudo salvar y se tuvo que realizar la ablación de un poco por debajo de la rodilla, en el tercio superior de la pierna. Se le tuvo que amputar prácticamente toda esa zona por la isquemia que se produjo por la trombosis arterial. Las trombosis venosas tienen un mejor pronóstico cuando se las atiende oportunamente, pero con el riesgo de que nos puedan crear trombos, bueno, en este caso émbolos, que sean los encargados de poder llegar hasta la circulación pulmonar y producir TEP, tromboembolismo pulmonar. Y además lo que les decía, miren, pérdidas fetales recurrentes, embarazos que no llegan a término, que cursan con abortos espontáneos a distintas semanas de gestación, desde la 8ª semana hasta la semana número 20, en algún caso, imagínense, semana 20, estamos hablando de 5 meses de embarazo, más de la mitad del embarazo ya cursado, y perder el bebé ya es una situación realmente bastante delicada, ¿no? Y la característica de la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos, que se abrevian AAF. Esta es una enfermedad no muy frecuente, más bien por la posibilidad escasa de que comprometa a nuestros pacientes, incidencia de unos 5 casos por cada 100.000 habitantes por año. Más frecuente en mujeres, igual que el lupus, relación de 5 a 1 en relación a los varones. De los 3 casos que he atendido en toda mi vida como médico, los 3 eran mujeres. Prevalencia de casos de 40 por cada 100.000 habitantes, y la edad, el grupo etario de riesgo, entre los 20 a 40 años. O sea, personas, mujeres en este caso, las que más frecuentemente tienen enfermedad en edad fértil. Su etiología es desconocida. No se tiene, al igual que en muchas enfermedades, una causa etiológica
bien determinada, pero se tienen las hipótesis respecto a que la presencia de estos anticuerpos antifosfolipídicos son los que van a inducir a los fenómenos trombóticos, que son la etiopatogenia principal de la patología. Esto gracias a la interacción que existe entre los fosfolípidos de membrana y las proteínas de las membranas plaquetarias y también de las células que forman parte del endotelio. Es una hipótesis que está prácticamente aceptada a nivel mundial como la posibilidad más cercana respecto a la causa del síndrome antifosfolipídico. Pero como en muchas otras patologías se quedó en una hipótesis. No se tiene a ciencia cierta la certeza de que esta sea la causa. Es lo mismo que nos pasa con el COVID. Tantas hipótesis respecto a los procesos de hipercoagulabilidad, trombosis pulmonares, microtrombos a nivel cerebral que está ocasionando el COVID, que también, a pesar de que ya estamos a un año, justamente un año, fíjense cómo en el mes de noviembre del 2019 se estaban reportando los primeros casos de COVID en China. Pasó un año, todo el mundo ha puesto sus mejores armas para tratar de determinar qué pasa con el COVID, y hasta ahora lo que se tienen son hipótesis. No se tiene todavía una causa demostrada. Lo mismo sucede con esta enfermedad. Para clasificar a esta patología, la vamos a dividir en dos partes: primaria y secundaria. Hablaremos de secundaria, perdón acá el error de transcripción. Secundaria cuando esta es secundaria a otra enfermedad autoinmune, sobre todo el lupus eritematoso sistémico. Y ahí va un detalle que no les mencioné con nuestra paciente del caso clínico que les comenté, es que en una de las siguientes consultas, luego de la primera, que fue la más amplia, la que tuvimos oportunidad de atender en primera instancia, la paciente se internó 2 veces más antes de culminar su embarazo, pero en una de las últimas internaciones, en la última internación previa a la cesárea, se le diagnosticó además lupus. En primera instancia el lupus no salió negativo en la primera internación, pero posteriormente y ante el compromiso nefrológico que fue empeorando progresivamente, servicio de nefrología en la última internación volvió a solicitar los estudios laboratoriales correspondientes y la paciente salió positiva para lupus. Entonces, en este caso, esta paciente del Hospital de Caminos fue clasificada como síndrome antifosfolipídico secundario a lupus eritematoso sistémico. El primario, el que no tiene relación con otras enfermedades autoinmunes, puede ser clasificado en 2 subgrupos: serotipo positivo y serotipo negativo. O sea que hay casos en los cuales el laboratorio que se solicita para la determinación o cuantificación de los anticuerpos antifosfolipídicos sale negativo, pero la clínica es la que manda y a través de ese dato se hace el diagnóstico. Lo mismo ocurre, si se acuerdan del primer tema que hemos avanzado, uno de los primeros temas de este semestre, con la artritis reumatoidea. Todo el mundo dice, y espero que a ustedes se les haya grabado, todo el mundo dice que la artritis reumatoide siempre debe tener factor reumatoideo positivo, y eso es falso. Existen pacientes que se hace el diagnóstico clínico, pero con el factor reumatoideo negativo. Han aprendido que existe una variedad que se llama artritis reumatoide cero negativa, donde el laboratorio es completamente negativo. La clínica es la que da el diagnóstico. En este caso del síndrome antifosfolipídico tenemos
la misma figura. La clínica se manifiesta sobre todo por los efectos trombóticos y los fenómenos obstétricos. Los eventos trombóticos estarán dirigidos sobre todo a poder tener la presencia de cuadros de trombosis arterial, que puede ser en cualquier arteria del organismo, pero los casos que hemos visto estaban circunscritos a trombosis en extremidades, ambos en extremidades inferiores, pero la literatura también reporta la presencia de trombosis mesentérica con infarto a nivel del mesenterio en abdomen, trombosis arteriales en pulmones con la consiguiente presencia de infartos pulmonares. Y también he podido ver en la literatura la descripción de un caso de infarto cerebral. Todos estos secundarios efectos trombóticos. Por lo tanto, la base de la fisiopatología y la patogenia de esta enfermedad está relacionado a los eventos trombóticos. Y en segunda instancia, los fenómenos obstétricos. Nuevamente recalcamos el hecho de la presencia de abortos continuos. La mujer no puede llegar a tener hijos por la situación de una trombosis placentaria, que en última instancia produce óbito fetal. Y como aprendemos en obstetricia, la ley del todo o nada, así se llama, la ley del todo o nada, donde el cuerpo de la mujer embarazada sabe que ese producto es inviable y lo bota. Perdón el término, pero para que me entiendan, lo bota del interior del útero, porque no es viable. Con la trombosis placentaria no llegan nutrientes, ningún tipo de nutriente al bebé, ni oxígeno, ni glucosa, ni ningún elemento metabólico, y por lo tanto ese producto es completamente inviable y el organismo sabe que ese producto le va a hacer daño si se queda ahí adentro y comúnmente lo expulsa. Además podemos tener otro tipo de síntomas relacionados a compromiso en otros lugares del cuerpo. La manifestación sistémica del síndrome antifosfolipídico, compromiso cardíaco, que puede llevar hasta una insuficiencia cardíaca congestiva, compromiso neurológico, como les he mencionado, con infartos cerebrales, renal, que en el caso de nuestra paciente fue uno de los principales puntos de preocupación por el compromiso de la función renal, insuficiencia renal aguda, que más bien no llegó a ser crónica, por glomerulopatía secundaria a esta enfermedad y que posteriormente se sumó una nefropatía lógica. Compromiso digestivo, cutáneo, ocular, mucho más raro, menos frecuente. En compromiso digestivo, si hay trombosis, puede haber isquemia de mucosa de estómago, de esófago, puede haber un infarto mesentérico, como les comentaba. A nivel cutáneo, la presencia de alteraciones propias de patologías hematológicas. Si veían en la primera lámina que se les ha mostrado, un paciente con lesiones similares a lo que es la púrpura trombocitopénica. A nivel ocular, una trombosis retiniana puede llevar a ceguera, y compromiso a nivel hematológico relacionado justamente con estos eventos de tipo trombótico. Las trombosis vasculares van a estar relacionadas sobre todo a la trombosis venosa profunda y en segunda instancia a las trombosis arteriales. Gracias a Dios, las trombosis venosas son más frecuentes y estas son más fáciles de poder corregir. Estas sobre todo a nivel de extremidades inferiores, como vemos la gráfica de la derecha, a través del drenaje venoso que hemos aprendido en anatomía. Estas venas
drenan directamente hacia la circulación pulmonar y pueden llegar a producir un TEP, un tromboembolismo pulmonar, o ser causa de hipertensión arterial pulmonar. Ambas causas de compromiso y complicación a nivel pulmonar, que es lo que lleva a la disnea. Aunque en el caso de nuestra paciente, les dije a un principio que llamaba la atención el hecho de que a pesar de estar con oxígeno tenía una disnea de reposo, pero muy marcada, que no le dejaba ni hablar, era que además de cursar con una tromboembolia pulmonar, estaba con derrame pleural bilateral moderado en un lado, severo en el otro. Las trombosis arteriales, cuando se presentan, ya son causa de mal pronóstico, sobre todo cuando se presentan a nivel del sistema nervioso central, posible causa de fallecimiento de los pacientes por un accidente vascular cerebral hemorrágico o dejar con secuelas permanentes a los pacientes, como puede ser una hemiparesia o una hemiplegia. Las trombosis venosas profundas tienen una frecuencia aproximadamente del 2% de todo el tipo de trombosis. Comprometen a las extremidades inferiores y pueden llegar a comprometer a nivel pulmonar con la presencia de los tromboembolismos pulmonares. Fíjense en esta gráfica, tenemos a la presencia en extremidades inferiores de una trombosis venosa profunda. Justamente aquí están las válvulas que tienen estas venas de extremidades inferiores, que son las que se contraen para poder realizar la circulación de la sangre contra la gravedad, para que la sangre suba de las extremidades inferiores, llegue a vena cava y de ahí directamente a la circulación pulmonar. Acá tenemos a los trombos. Se liberan esos trombos y fijémonos en este otro lado de la gráfica cómo el trombo se convirtió en émbolo. Este émbolo ha viajado desde aquí abajo, siguió todo el recorrido de la sangre venosa, llegó a cavidades derechas del corazón y posteriormente a los pulmones, obstruyendo un vaso pulmonar, un vaso venoso, produciendo el tromboembolismo pulmonar. Las manifestaciones obstétricas representan más del 50% de la sintomatología y son la causa de la pérdida fetal, del óbito fetal, en un porcentaje similar. Un 30% puede llegar a producirse en el segundo o tercer trimestre de los embarazos. O sea, inclusive, fíjense, un 40% puede llegar a presentarse en etapas mucho más avanzadas de la gestación. Por lo tanto, no existe una semana de gestación específica para la presencia de la pérdida fetal por el síndrome antifosfolipídico. Puede ser a cualquier semana de gestación, incluido el tercer trimestre, ya en los meses 7, 8 o 9, prácticamente llegando a la conclusión del embarazo. La literatura que he revisado no reporta muchos casos respecto a abortos en el 9º mes, pero sí se reportan hasta el 7º mes. Estamos hablando de semana 28, 30, 31 de la gestación. Este está atribuido, esta pérdida del embarazo está atribuida a la trombosis de los vasos placentarios, sobre todo, que llegaría a impedir la irrigación adecuada de los tejidos del feto, o inclusive la posibilidad de presentar trombosis en los vasos arteriales y venosos del propio feto.
Ese era el miedo que teníamos respecto a poder salvar la vida de esta mamá, pero tal vez en deprimenta de la vida de su bebé. Pero como les decía, gracias a la experiencia de nuestro colega ginecólogo, es que se logró realizar un tratamiento adecuado y se pudo salvar ambas vidas. Las manifestaciones neurológicas, fuera de lo que sería la parte más grave relacionada al accidente vascular cerebral hemorrágico, podemos tener la presencia de cefaleas de tipo migrañoso o no migrañoso, que se convierte en uno de los primeros síntomas en los pacientes con síndrome antifosfolipídico, primero de los síntomas de tipo neurológico. También se han descrito casos con neuritis óptica, sordera neurosensorial, síndrome de Guillain-Barré. Este Guillain-Barré es un tipo especial de parálisis, que es una parálisis ascendente, empieza en extremidades inferiores y poco a poco va subiendo, sobre todo de origen viral el síndrome de Guillain-Barré, pero se puede manifestar o se puede presentar en los casos del síndrome antifosfolipídico como parte de las manifestaciones neurológicas. Las manifestaciones cutáneas en algunos casos también están descritas como la primera manifestación clínica, en otros describen a las manifestaciones neurológicas, pero las cutáneas también hay que tomarlas en cuenta porque pueden ser el paso inicial para el diagnóstico. La presencia de líbedo reticulares. Entonces, supongo que ya han llevado dermatología, no sé si habrán llevado, pero estimo que sí, donde tenemos la presencia de lesiones, como vemos aquí abajo, en forma de red, por eso se llama reticulares, y líbedo porque tienen un color morado. Es como moretones que aparecen en la piel, pero de forma extensa. Son varias zonas del cuerpo que están con moretes, como lesiones equimóticas, pero en lugar de ser equimosis circunscritas, son equimosis así en forma de red, como si hubieran formado caminos en la piel. Esta forma de red o mallas llegan a tener un color entre azul, violeta e inclusive color negro. Pueden ser desencadenadas por el frío y ser transitorias en una etapa llamada fisiológica, la etapa primaria, donde tienen un curso fluctuante, ya que aparecen en ciertas circunstancias para luego desaparecer, pero con la posibilidad de que las lesiones se vuelvan a exacerbar, sobre todo relacionados con cambios de temperatura. La etapa idiopática o la forma idiopática es la persistente, donde no desaparecen las lesiones, son continuas, son permanentes en el tiempo. Y otra variedad más, o otra etapa, la líbedo racemosa, que es una variedad, un subtipo, como vemos acá en esta imagen del medio. Son también lesiones así reticulares en forma de red, pero con una extensión un poco más, con una extensión menor, y parece que se hubieran roto, ¿no? las líneas. No son como en esta imagen de la izquierda, donde todas las líneas son continuas. Aquí vemos líneas discontinuas. Parece que hubiera, como dice la literatura, se hubieran roto las líneas que están con mayor color, que tienen esta coloración púrpura. Tienen una localización usualmente a nivel de extremidades y del tronco, pero en otras circunstancias también pueden ser generalizadas. Esto es lo que les decía. Fíjense, extremidades superiores comprometidas, extremidades inferiores comprometidas con el líbedo reticulares. Parecen líneas, ¿no? Redes que se hubieran formado debajo de la piel, aquí con una coloración entre violeta, morada. Otras imágenes que nos muestran
el mismo tipo de lesiones. Esta de acá es la variedad racemosa, donde podemos ver este mismo tipo de lesiones, pero que son interrumpidas por zonas de piel sana, ¿no? Como si las líneas, estas líneas de las mallas de la red se hubieran roto. Manifestaciones digestivas poco frecuentes, casos descritos con trombosis de vena porta, trombosis de la vena suprahepática, isquemia intestinal por trombosis mesentérica, infartos hepáticos, esplénicos, pancreáticos e inclusive suprarrenales. El síndrome antifosfolipídico se convierte dentro de la endocrinología en una de las causas de la enfermedad de Addison. Esto es lo que dice la literatura internacional, la causa más frecuente de Addison, el síndrome antifosfolipídico. En nuestro medio, en nuestro país, y me animo a decir en toda la zona de los Andes en Sudamérica, la primera causa para el Addison es la tuberculosis. Pero en el resto de la literatura internacional, sobre todo europea, indican al síndrome antifosfolipídico. Y también esta enfermedad, el síndrome antifosfolipídico, se convierte en una de las principales causas para la enfermedad de Budd-Chiari. La enfermedad de Budd-Chiari, que es una patología gastroenterológica con compromiso hepático. Manifestaciones cardíacas: trombosis de las arterias coronarias, que puede producir un infarto agudo del miocardio, engrosamiento de las válvulas cardíacas e hipertensión arterial sistémica o inclusive hipertensión arterial pulmonar, por los datos que hemos visto previamente. Y en última instancia, la presencia de insuficiencia cardíaca por una lesión a nivel de las válvulas cardíacas que puede llegar a comprometer el funcionamiento normal del corazón. Otra de las causas para el fallecimiento de los pacientes. La primera sería la trombosis a nivel pulmonar, el tromboembolismo pulmonar. La segunda, las causas cardíacas, el compromiso a nivel del corazón. También tenemos manifestaciones de tipo reumatológico. Un paciente con síndrome antifosfolipídico puede presentar artralgias generalizadas. Esta era la característica de nuestra paciente que hemos descrito su caso. Presencia de osteonecrosis, ya con lesión a nivel de la matriz ósea, llegando a producir necrosis de los huesos y obviamente la posibilidad de fracturas ante lesiones o golpes mínimos. Y características clínicas de artritis. No para llegar a diagnosticar una artritis reumatoide como tal, ya hemos aprendido los criterios que tiene el EULAR, ¿no? para el diagnóstico de artritis reumatoide, pero la presencia de datos clínicos de artritis en un paciente con síndrome antifosfolipídico debe hacernos sospechar y descartar la presencia de un lupus eritematoso sistémico, para de esta manera clasificar al síndrome antifosfolipídico como secundario a patologías reumatológicas. Manifestaciones renales. Miren esta imagen de acá, es una trombosis de arteria renal con infarto de todo el riñón. Este es un infarto renal, una pieza que seguramente se extrajo en una nefrectomía que ha sido enviada a patología, donde al abrir la arteria renal se ve claramente un trombo gigante que obstruye la luz completamente de la arteria renal y vemos todo el riñón en proceso de infarto. Clínicamente podemos encontrar proteinuria, hematuria, hipertensión arterial renovascular, que puede llegar a la variedad de hipertensión arterial maligna, síndrome nefrótico y la presencia de insuficiencia renal inicialmente aguda, que posteriormente puede convertirse en crónica.
La trombosis renal se convierte en la peor de las complicaciones renales por el hecho de que estos pacientes, al tener esta situación de hipercoagulabilidad, están en un riesgo alto de producir la trombosis. Y si se presentara la trombosis renal, ojalá solo en un lado y no en los dos. Así tendríamos la necesidad de hacer una nefrectomía unilateral, esperando que el otro riñón, que todavía es viable, pueda convertirse en un riñón vicariante y poder llegar a suplir toda la función renal comprometida. Si el compromiso es en ambos riñones, mal pronóstico para el paciente, prácticamente deberá ser sometido a hemodiálisis de por vida. Otras manifestaciones menos frecuentes, vean, la lista es amplia: epilepsias, úlceras cutáneas, valvulopatías, sobre todo en válvula mitral y aórtica, endocarditis, que en este caso hay que diferenciarla de la endocarditis bacteriana, el infarto de miocardio, que ya hemos hablado, trombosis de miembros inferiores, pero trombosis superficial, o sea, en este caso tromboflebitis, anemia hemolítica autoinmune, los partos prematuros, porque una cosa es el aborto y otra cosa es el parto prematuro, dependiendo de la semana de gestación en la cual se encuentra la mujer. La pérdida fetal, la coagulación intravascular renal, casos de eclampsia o preeclampsia y la pérdida fetal tardía, o sea, llegando a las últimas semanas del embarazo, que más bien tiene un porcentaje menor al 1%. Pero se pueden llegar a tener casos en los cuales hasta embarazos de 36, 37 semanas puedan llegar a tener óbito fetal secundario a esta patología. Por lo tanto, el cuidado de la mujer embarazada debe ser continuo, permanente. La indicación sería que la mujer esté embarazada, esté internada todo su embarazo, para un control exhaustivo de la gestación. La variedad catastrófica, que así se la denomina, síndrome antifosfolipídico catastrófico, se caracteriza por el compromiso multiorgánico, rápidamente progresivo y secundario a múltiples trombosis. O sea, que en una misma instancia se tenga trombosis renal, trombosis pulmonar, trombosis mesentérica, trombosis de arterias coronarias, mal pronóstico. Alta mortalidad, más bien poco frecuente, y va a depender de un diagnóstico y tratamiento precoz. El pronóstico va a depender del diagnóstico y tratamiento precoz. Si tenemos un diagnóstico oportuno y la instauración de un tratamiento, sobre todo anticoagulante, también oportuno y precoz, el pronóstico todavía podría mejorar un poco, pero de todas maneras no deja de ser un evento con un pronóstico vital malo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través de los criterios clínicos, la trombosis vascular, que debe ser confirmada a través de pruebas imagenológicas. En este caso utilizamos la ecografía Doppler, ecografía vascular Doppler, solicitando al ecografista que nos pueda reportar el flujo sanguíneo tanto en las arterias como en las venas de los segmentos que estamos analizando. La mortalidad durante el embarazo, la morbilidad durante el embarazo. Uno o más abortos del feto que son morfológicamente normales, mayores a 10 semanas de gestación. Uno o más partos prematuros de neonatos morfológicamente normales de menos de 34 semanas, que pueden ser secundarios a eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria por la trombosis placentaria. O 3 o más abortos espontáneos consecutivos de menos de 10 semanas, cuando se hubieran descartado otro tipo de posibilidades que sean causa de
del aborto, como anomalías anatómicas, trastornos hormonales o trastornos cromosómicos. En el caso de la paciente que les he mencionado, el criterio del primero. Tenía 4 abortos de fetos morfológicamente normales mayores a 10 semanas de gestación. Los 4 abortos estuvieron entre la semana 10 y la semana 16. Cumplía el criterio para el diagnóstico. Los criterios analíticos, laboratorios que se deben solicitar: el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína, que se hace a través de estudios de ELISA, igual que se utiliza actualmente para el diagnóstico de COVID, determinación de IgG e IgM, los anticuerpos anticardiolipina, de igual manera a través de estudios de ELISA. Para considerar el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico debemos tener resultado positivo en suero o en plasma al menos en 2 ocasiones de cualquiera de estos que estamos mencionando acá, con un lapso de tiempo mínimo de 12 semanas entre una y otra toma. O sea que tener un diagnóstico positivo o laboratorios positivos con estos 3 tipos de estudios no son suficientes para el síndrome antifosfolipídico. La normativa indica que debe tenerse una segunda determinación de estos mismos laboratorios y volver a tener los positivos, pero pasadas por lo menos 12 semanas. Estamos hablando de 3 meses. Acá tenemos a los criterios ya con más detalle: criterios clínicos, la trombosis y la morbilidad obstétrica, ya como hemos mencionado con anterioridad. A esto se suman los criterios laboratoriales: anticoagulante lúpico o anticuerpos lúpicos, anticuerpos anticardiolipina, que son los que nosotros utilizamos en el caso de la paciente para su diagnóstico, y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína. Ese estudio no logramos hacerlo acá en La Paz, nos basamos en los 2 previos. ¿Cómo diagnosticamos? El síndrome antifosfolipídico se diagnostica cuando se cumplen más de un criterio clínico y más de un criterio laboratorial. Entonces debe tener en cuenta tanto los criterios clínicos como los laboratoriales. Más de uno. Entonces mínimamente 2 clínicos, 2 laboratoriales. Diagnóstico diferencial: patologías predisponentes para efectos trombóticos, las neoplasias, y en mujeres los anticonceptivos orales. Existe un cierto grupo de mujeres mínimo, obviamente dependiendo de lo que es la predisposición que tenga cada uno de nuestros pacientes, para crear efectos trombóticos solamente con el uso de anticonceptivos orales. Causas que puedan ocasionar abortos recurrentes, como anomalías a nivel del feto, anatómicas, cromosómicas, genéticas, endocrinológicas, o algún tipo de alteración materna que pueda llegar a comprometer la gestación, como es la insuficiencia del cuello uterino. No tiene nada que ver con el bebé, sino el problema está a nivel de la anatomía de la mujer. Y algunas circunstancias en las cuales los anticuerpos antifosfolipídicos están elevados, como infecciones bacterianas raras como la leptospirosis, la sífilis, la enfermedad de Lyme, e inclusive casos de tuberculosis, pero sobre todo tuberculosis extrapulmonar, causas víricas y sobre todo los fármacos. Uso de fenitoína en forma crónica para tratamiento de la epilepsia, tratamientos largos con amoxicilina por efectos o por patologías infecciosas, y el uso del propanolol como beta bloqueante
cuya indicación está en los pacientes que tengan hipertensión arterial sistémica, ¿no? Los betabloqueantes son parte de los fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Entonces, haciendo un resumen, nuestro diagnóstico va a depender de la historia clínica, todos los antecedentes que nuestro paciente pudiera tener, el examen físico para determinar la presencia de las lesiones cutáneas, pulmonares, cardíacas, digestivas, pruebas laboratoriales especiales como son la determinación de los anticuerpos anticardiolipina, los anticuerpos lúpicos o la beta-2 glicoproteína, la sintomatología y los laboratorios ya rutinarios, ¿no? Para determinar cómo está el hemograma, función renal, electrolitos, cómo está en un examen de orina, determinar posible presencia de proteinuria o algún otro dato que nos oriente hacia una glomerulopatía. Entonces, los laboratorios de rutina que llamamos para un paciente, para cualquier paciente, también debemos tomar en cuenta en estos casos. Estos son estudios laboratoriales que se realizan a través de dosificación enzimática, que son marcadores serológicos para determinar sobre todo IgM e IgG. Estos dos inmunoglobulinas son las que van a actuar en las proteínas y los fosfolípidos de la membrana celular, que en última instancia, como hemos mencionado inicialmente, son los que determinan estos efectos trombóticos cuando comprometen al endotelio vascular. O sea, la utilización de los laboratorios está dirigida a poder determinar presencia de inmunoglobulinas. Pronóstico de los pacientes. El pronóstico va a depender de que si tenemos un diagnóstico precoz y la instauración de un tratamiento precoz y la posibilidad de compromiso en otros segmentos corporales. Si no existen infecciones sobreañadidas, presencia de infarto de miocardio, accidentes cerebrales vasculares, y que el cuadro de trombosis, de hipercoagulabilidad, no llegue a tener un efecto multisistémico, a lo que hemos denominado el síndrome antifosfolipídico catastrófico. La literatura describe a los pacientes con síndrome antifosfolipídico con un pronóstico tanto funcional como vital, de regular a malo en un lapso de unos 10 a 20 años. Eso significa que los pacientes no tendrían una sobrevida más de 20 años una vez hecho el diagnóstico. Entonces, mientras el paciente sea más joven, podemos tener la oportunidad de llegar a un diagnóstico más oportuno y tener la posibilidad también de realizar un tratamiento oportuno, como en nuestra paciente que hemos comentado, que gracias a Dios sobrevivió. Tratamiento. Si el problema está dirigido a lo que es la hipercoagulabilidad, la terapéutica debe estar dirigida a controlar estos estados de hipercoagulabilidad. Entonces, para esto podemos utilizar dos grupos farmacológicos. Inicialmente, los anticoagulantes, como la heparina, las heparinas de bajo peso molecular, la enoxaparina, o los cumarínicos, como la warfarina, que es lo que tenemos a mano. Algunos otros coagulantes, como la roxirubicina, que también se utiliza, o podemos utilizar el grupo de los antiagregantes plaquetarios, donde tenemos a dos principales representantes, como es la aspirina y el clopidogrel. En el caso de los pacientes, debemos individualizar cada uno de los casos, identificar presencia de compromiso en otros órganos para realizar un tratamiento multidisciplinario, de ser necesario, con la participación de varios especialistas,
Pero básicamente el tratamiento puede ser ambulatorio. Si una mujer no está embarazada, podemos realizar un tratamiento ambulatorio, excepto cuando exista riesgo de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar o un riesgo alto de complicaciones hemorrágicas. Ahí podemos utilizar los antiagregantes plaquetarios o los anticoagulantes para administración vía oral, que tenemos a disposición como antiagregante, les repito, la aspirina de 100 miligramos, que se utiliza una vez por día, el clopidogrel de 75 miligramos, que también se utiliza una vez al día, o los anticoagulantes orales de los grupos de los cumarínicos, como la warfarina. La warfarina tiene unas dosis especiales dependiendo del INR que se tenga en el paciente a través de un estudio laboratorial. El INR debe estar entre 2.5 y 3.5 para garantizar una anticoagulación eficaz, y para eso las dosis de la warfarina pueden variar desde 2.5 miligramos por día hasta 5 miligramos por día. Tomar en cuenta otros factores para el riesgo de trombosis, como enfermedades autoinmunes subyacentes o factores de riesgo cardiovascular, que tenemos aquí la lista, ¿no? Hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes, obesidad y tabaquismo, entre